Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Buenas tardes, me da mucha alegría, mucho gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Pero curiosamente hoy, dentro de este programa del arte de vivir, voy a hablar sobre la muerte. Estamos por celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre el tema de la muerte, de nuestra muerte, de la muerte de los seres queridos. Reflexionar sobre la muerte en general, de hecho, es un tema difícil. Pocos abordamos ese tema. Es algo que todo mundo quisiera evitar, y más cuando hemos perdido a seres queridos. Por otro lado, nuestra sociedad no nos enseña a tratar el tema con naturalidad, sino con rechazo, asombro, nostalgia, miedo, incertidumbre. Por ello se vuelve complejo, y menos se habla de este tema, o pocos hablan del tema. Una de las cosas que debemos tomar conciencia es que todo en este mundo es pasajero. De este lado del sol nada es eterno, todo pasa. Y cuando uno piensa en la muerte o en la muerte de las personas o de las personas que amamos, de verdad llega a ser saludable. Los frailes benedictinos tienen un letrero en su cuarto que dice: piensa en la muerte y nunca pecarás. Y se saludan diciéndose todos los días: acuérdate que vas a morir, para que arreglen todos sus pendientes en la tierra. Me acuerdo mucho cuando yo era joven, mi papá se enfermó gravemente y el doctor le dijo a mi mamá que le quedaban a mi papá cuando mucho 6 meses de vida. Y mi mamá sonriendo le respondió al doctor: hombre, dichoso el que sabe cuánto le queda de vida, porque nosotros no sabemos si mañana moriremos. Y con la sonrisa que siempre caracterizó a mi mamá agregó: gracias a Dios, doctor, que la última palabra no la tienen los médicos, sino Dios. De hecho, mi madre fue la que murió al poco tiempo en un accidente automovilístico y mi papá siguió viviendo 40 años más. ¿Cómo estamos viviendo el tiempo de vida que Dios nos está dando? Conocí a un sacerdote que tenía en la sacristía un letrero que decía: celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. Y curiosamente, un día después de que lo conocí, después de celebrar su misa, se fue a la playa a nadar y nunca más regresó. Le dio un infarto cuando estaba nadando y ahí murió. Qué hermoso sería que cada una de las personas que me están escuchando se dijeran a sí mismas: hoy voy a vivir este día con los que me rodean como si fuera el último día de mi vida, el último día que vamos a estar juntos. Una amiga, joven ella, cuenta que se durmió esa noche disgustada con su marido y al levantarse al día siguiente se dio cuenta que su marido no se había despertado y se le estaba haciendo tarde para ir a trabajar. Y al quererlo levantar, se dio cuenta que estaba muerto. No se imaginan cómo se ha arrepentido de no haber hecho las paces esa noche con su esposo y cómo se ha arrepentido de haber tenido que separarse de él disgustados. Las familias deberíamos de tener este lema en nuestras vidas. Hoy voy a vivir este día como si fuera el último en que vamos a estar juntos. ¿Y saben qué? Si tuviéramos este lema, los pleitos durarían menos. Sería bueno que las familias estableciéramos este principio. Piensa en la muerte y nunca pelearás. ¿Cuántas veces nos disgustamos con nuestra familia, con nuestros amigos,
Pensamos mantenernos indiferentes durante determinado tiempo, es más, dejamos de hablarnos, nos ausentamos físicamente y todo lo hacemos dizque con la finalidad de que el otro reflexione y tenga tiempo para sentir que le hacemos falta. Pero me gustaría preguntarte, ¿vivirá esa persona el tiempo que dure tu enojo, tu rechazo? ¿Tendrás o tendremos después la oportunidad de reconciliarnos? ¿Por qué no hacer el intento ahora? A lo mejor mañana ya es demasiado tarde. La muerte duele en los que se quedan, no en los que se mueren. La muerte de uno no duele, porque no la viviremos. Lo que duele es la muerte del otro, sobre los que atraviesan la puerta antes que nosotros. Recordar que un ser querido, pues en nuestra religión no muere, y de hecho no muere mientras que sigue nuestros pensamientos. Y aunque el agujero del ser querido siempre existirá, nunca dejaremos de echarlo de menos, pero su ausencia no nos debe impedir volver a ser felices, pese al agujero, porque el desconsuelo también forma parte de la vida, y porque añorar a tus muertos es una manera de llevarlos contigo. En Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, nos dice el Señor: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y que resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Palabra de Dios. ¿Qué es la muerte? La muerte es la transformación del cuerpo, la trascendencia del alma, la lejanía en el tiempo del ser. Su trascendencia como esencia se vive de otra forma, porque se sigue manifestando. De hecho, cuando se muere un ser querido, lo sientes, lo ves, lo vives de otra forma. No sé, cuando mi madre murió, escribí algo así que decía: mi madre no murió, se mudó a mi corazón y se mantiene en mi memoria. Cuando se muere un ser querido, lo vives en tu corazón, en tu experiencia, en los suspiros sin fin que te roban el aliento y que te dejan una sensación de vacío. Es la incompletud, o sea, esa parte de ti que el otro con su partida se llevó. Se llevó parte de tu identidad, de tu esencia, esa parte que eras a través del otro. La muerte del otro te hace ver la esencia de la vida de forma más clara. Es lo que no es estar en un momento y no estar para siempre. Es no tener nada, despojarte de todo, solo persistir en pensamientos y experiencias de otro. Es darte cuenta de que nada material es importante, de que solo el tiempo es para siempre. Solo tu experiencia te agrega esencia, la compañía del otro, las muestras de cariño, los actos de amor, el reconocimiento de ti en el otro. Es lo que le da un sentido de vida, que se pierde con su partida. Ciertamente, su partida es un dolor sin consuelo que nadie entiende. Es una impotencia de querer estar con él o con ella, que ya no será jamás, hasta que tú no mueras. Y no podrás verle más que en la otra vida. Pero no se va, porque crees que está ahí en tu intimidad y se te hace presente en ocasiones, rompiendo la soledad y la ausencia. Se manifiesta en todo. Y tú sabes que el día de mañana tendrás otro encuentro distinto con él o con ella. La vida es un reclamo de la existencia de la muerte. A quien tenga que ver con su ausencia, con su partida, con su trascendencia, es el vacío de ¿por qué no hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué estuve? Tantas omisiones, tantos significados y tantas insignificancias. Es extrañar la ausencia, reclamar su presencia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? Volveré a verle. Es reconocer los dones y virtudes del otro,
pero que lastimosamente no entendiste, no lo hiciste en vida. Es un fin de preguntas de por qué se fue, por qué me dejó, por qué no me di cuenta, por qué, preguntas que no tienen eco, porque el otro se ha llevado contigo parte de ti, de tu existencia, de tu esencia, de tu reconocimiento, de tus atenciones, de tus diálogos, de tus sentimientos, de tus experiencias, de tus recuerdos, de tus emociones, de tus éxitos y fracasos. Es un adiós sin regreso, es un vacío, un sin respuestas, un sin energía, estrés, dolor, sufrimiento, una ausencia de paz, de compañía, de constante sufrimiento, una agonía de vida. ¿Cómo enfrentar la muerte? Es un sin saber, con nostalgia, con acciones sin rumbo, con llantos, con ausencias de todo, con quietud, ¿con qué? Por eso, hoy al reflexionar sobre la muerte, quiero invitarlos a aprovechar el tiempo presente. Nos dice San Pablo en Efesios 5, 15, 17. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor, palabra de Dios. No podemos seguir viviendo con rencores, con resentimientos, de una manera desordenada. Aprovechemos el tiempo, porque no sabes si mañana se muere el que está a tu lado. Aprovechemos el tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ámense unos a otros como yo los amo. Recuerda que nos van a juzgar en el amor. Y la pregunta sería, ¿estás realmente amando ahora? ¿Tu corazón irradia amor? ¿O enojo, coraje, rabia, resentimiento? Hay que aprovechar el tiempo en aprender a amarnos, porque después es inútil todos aquellos dramas que hacen hablándole al cadáver y haciéndole poemas y llenando de flores el féretro. Como dice el poema, en vida, hermanos, en vida. ¿Cuántos esperan el momento final para decir las mejores palabras? Dilas hoy, antes de que se te olviden, o que tus labios queden cerrados para siempre y ya no puedas pronunciarlos, o los oídos del otro se hayan cerrado para siempre y ya no las puedan escuchar. Las palabras de amor que no se dicen, no se guardan, se pierden, se olvidan. Las flores que no se dan, se marchitan. Los besos que no se dan, no se ahorran, se secan. Ahora que podemos mostrarles a los otros el cariño que les tenemos, lo que somos capaces de hacer por los otros, convivir más con ellos, decirles lo orgulloso que nos sentimos de cada uno de nuestros familiares, hijos, nietos. Hagámoslo, hagámoslo. Sería muy provechoso que en este momento, aunque se te haga un poco doloroso, escribieras una carta con las palabras con las que desearías despedirte para siempre de esas personas que amas. Una de las cosas que sería interesante hacer, antes cuando era joven solía hacerlo, es ir al cementerio y leer lo que está escrito en las lápidas. Hay algunas lápidas que dicen: siempre estarás en mi corazón, tu esposa y tus hijos te amaremos siempre. Corto fue tu paso, pero grande nuestra felicidad a tu lado, como grande es el vacío que sin ti ahora sentimos, etcétera, etcétera. Si te tocara morir hoy, ¿qué letrero crees que encontrarías en tu tumba? ¿Cómo resumirías el tiempo que has vivido al lado de los tuyos? ¿Vieran qué lindas frases se ponen en las tumbas? Lo malo es que las frases más bonitas las ponen en las tumbas de las personas que mueren. ¿Por qué tenemos que esperar que el santo se muera para venerarlo, como dice el dicho? No perdamos el tiempo. Hay que saber acariciarnos verbalmente, motivarnos, animarnos, estimularnos, mientras nos llegue el encuentro con Cristo.
Si nos amamos, expresémosla ahora. Si tenemos las palabras hermosas, digamos ahora, nada de que, es que ya saben lo que siento. Es que ya, ¿para qué se los digo? No, por favor, déjate de excusas tontas. Las palabras sin hechos están huecas y los hechos sin palabras están vacíos. Mi abuelita, bueno, ella era española, y al llegar a México, pues su situación económica no era muy buena y era del tiempo en que los casaban por intereses económicos. Mi abuelita conoció a su esposo el día que se casó. Lo casaron con un hacendado bastante rico, pero muy brusco, muy majadero. Mi abuela dice que desde que se casó jamás escuchó su nombre, puros insultos y puros maltratos. Todo esto lo cuento porque, de hecho, yo no conocí a mi abuelo, en paz descanse, pero mi abuela lo contaba, porque en la tumba de mi abuelo hay un letrero muy raro que dice, aquí descansa en paz Basilio, y nosotros en casa también. ¡Wow! La verdad es el letrero. A mí no me gustaría que lo pusieran en mi tumba. Hay 3 formas de pasar uno su vida en este mundo. Dejando el mundo, peor de como lo encontré. Yo creo que ahí la vida no vale la pena vivirla. Segunda forma, dejar el mundo igual que como lo encontré. No tiene sentido. Tercera forma, dejar el mundo mejor de como lo encontré. Yo creo que esa es la misión de cada uno, ser instrumentos de cambio. Y yo creo que nuestro examen de conciencia diario debería de ser, hoy dejé a los que me rodean mejor que ayer. Hoy me dejé yo mismo mejor que ayer. Hoy dejé mi mundo, hoy dejé a las personas con las que comparto mejor que ayer. Curiosamente, la muerte es un tema del que oímos hablar y pensar. Pero, ¿saben? Es algo que nos va a llegar a todos. Pero no nos lo creemos. Por eso la muerte nos sorprende sin haber hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que saber que nuestro tiempo es limitado. Y eso nos va a invitar a vivir con más amor, con más paz, conmigo mismo y con los demás. Porque al terminar la vida vamos a ser examinados solo en el amor con que amamos a Dios, a nosotros mismos, a los que nos rodean en la vida. A mí me queda claro que la muerte no es un final, que la muerte es el acto más importante de la vida después de que nacemos. El contrato de la vida incluye la muerte y como creyentes decimos, hágase tu voluntad. No tengo ninguna duda que la voluntad de Dios se va a hacer. La muerte no es elegida, tiene su propio momento. Y como decía Calderón de la Barca, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Venimos con una hoja de ruta que tiene fecha de caducidad, porque si no, cada uno podríamos escoger cuándo morir, cuál edad te gusta, te es buena para morir. Díselo a una persona de 70 años, de 69 años, que a los 70 es mejor morirse, y te va a decir que una persona de 79, que es a los 80, mejor morirse, o a una de 93, decirle que a los 94. Yo siento, y luego preguntarse cuál sería la mejor forma, de manera repentina, tras una larga enfermedad, etcétera, etcétera. Detrás de una enfermedad propia o ajena, de una muerte propia o ajena, hay una lección de Dios. Nos habla y nos enseña. Unas veces por las buenas y otras por la mala. La muerte suele ser como un terremoto, cuyo epicentro se encuentra con los seres más allegados, pero nos sacude a todos. Y este terremoto siempre tiene asociado una lección de vida. Por eso, como sabemos que un día va a llegar la muerte, debemos saborear este rato de vida que nos queda. No deberíamos olvidar la muerte para que eso nos ayude a intentar ser felices y hacer felices a los que nos rodean. No nos olvidemos del abrazo diario,
de las palabras cariñosas, de las acciones desinteresadas. ¿Quién sabe si mañana será demasiado tarde? Como decía Steve Jobs, el fundador de Apple, recordarnos todos los días que nos podemos morir hoy. Seguro que un día acertaremos. Si aceptáramos que la muerte puede llegar en cualquier momento, viviríamos de forma más intensa y profunda la vida. En Mateo 5, 23 al 26 nos dice el Señor lo siguiente: si tú estás por presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias y que te encierren en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Preparar nuestro encuentro con Dios. Por eso les digo que la muerte no es el final, es la puerta que nos abre las dimensiones de la eternidad. Cristo nos dice que si yo tengo algo contra alguien, me ponga en paz con él antes de que me lleve al juez y el juez me condene. Entonces, si Dios me manda ponerme en paz con el adversario, más con mi familia, con la que estoy caminando por la vida. Dios nos va a juzgar cuando muramos y va a juzgarnos por el amor con que yo traté a mi prójimo. Y el próximo más cerca es mi familia. En este momento, si fueras a la presencia de Dios, imagínate que Dios quiere consultar a tus familiares, a los que vivieron contigo, para realizar el juicio final. ¿Cómo te iría? Por eso perdemos la paz, porque creemos que somos eternos y que no vamos a salir de este mundo nunca. Y nos llenamos tanto las manos de suelo que nos cuesta trabajo abrazar el cielo. Miren, la vida es una oportunidad que Dios nos da para amar a Dios, a nosotros mismos, a los que nos rodean, para conocerlo, para servirlo. ¿Cómo hacer esto? Pues no solo con incienso ni veladoras, sino amando y sirviendo a los que están a nuestro alrededor. Amando y sirviendo a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Piensa en tu muerte y no pierdan más el tiempo. ¿Cómo quieres que te recuerden? Me gustaría leerles una carta que escribió una hermana mayor como tarjeta de Navidad a sus hermanos. Querido papá, en estos días que se acerca la Navidad, quiero decirte los recuerdos que yo tengo de nuestras Navidades. No son agradables. Te recuerdo enojado, prepotente, gritando y ordenando, siempre sentado sin hacer nada, corrigiéndonos, criticando todo lo que hacíamos. Te recuerdo que te gustaba insultarnos. Y la mayoría de veces en las fiestas de Navidad te emborrachabas y empezabas con tus bravuconerías a querer echarle malo a todo mundo. No se me olvida el día que el niño Dios le trajo una bicicleta a mi hermano Juan. Y como él nunca había andado en bicicleta, lo forzaste a que se subiera, lo aventaste, se cayó y se arruinó la bicicleta. Y el parte de que se había caído y se había lastimado, lo golpeaste, lo insultaste, lo humillaste. Siempre en mi vida te recuerdo violento y agresivo, a la defensiva, aunque nadie te quisiera atacar, nadie te podía decir nada. ¿Sabes qué, papá? Es más, hasta ahora puedo escribirte, hasta ahora puedo decirte lo que siento, ya que tienes, y eso que ya tienes 5 años de muerto. No te había escrito antes,
porque tenía miedo de que salieras de la tumba para regañarme. Saben que esta muchacha tardó 5 años para poder escribir esta carta y se las mandó de tarjeta de Navidad a todos sus hermanos y les ponía al final de la carta: hermanos, ¿así quieren ustedes que los recuerden sus hijos? ¿A ti cómo crees que te van a recordar todos aquellos que han vivido contigo? Qué saludable es poder decir como el anciano Simeón en Lucas 2:29: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, porque tu siervo ha visto al Salvador. Palabra de Dios. El ideal es llegar a perderlo todo en este mundo, todos los bienes, o sea, no pelearnos por los bienes materiales, no estar ambicionando y codiciando cada vez más. Es llegar a decir: Señor, que me falte todo menos tú. Y al final de nuestra existencia, saber que llevé una vida útil, que sirvió para amar y servir a Dios en los demás. En Filipenses 1, del 21 al 26, dice Pablo: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice Pablo: para mí morir es una ganancia, pero si vivir todavía soy necesario, todavía soy útil. Esto es importante, tenemos que esforzarnos por tratar de ser instrumentos de cambio. En Hechos de los Apóstoles, Pedro resume la vida de Jesús: pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Cómo se resumiría nuestra vida? Cada día pasamos por el mundo haciendo el bien a mí mismo, a los demás, preparar a los que quedan para que aprendan a vivir y sigan adelante ellos solos. De hecho, algo que yo le reclamé mucho a mi mamá cuando murió fue: ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Por eso, al pensar en la muerte, no solo pienso en preparar a la familia, hay que preparar a todos los que están a nuestro lado. Dicen que el mejor padre, la mejor mamá, el mejor maestro es aquel que llega a ser inútil para los que le rodean. Tenemos que preparar a los que nos rodean para que enfrenten la vida solos. Y así uno puede ser más libre para enfrentar nuestro encuentro con Dios a la hora de nuestra muerte. Y una forma de dejar preparado a los que nos rodean para enfrentar nuestra muerte en paz es el aspecto práctico. Por favor, dejen un testamento claro. Mi mamá murió intestada y mi papá también. Y no se imaginan los pleitos, los problemas. Porque a pesar de que mamá dejó una carta que quería vernos unidos siempre, debía haber dejado la carta junto con el testamento y menos problemas hubiéramos tenido. Por favor, dejen un testamento claro. Segundo, infórmenle a la familia o a los con los que viven si tienen ustedes un seguro de vida, un ahorro, si ya pagaron lo de su funeral. Infórmenles. O sea, informar y dejar claro a la familia todo lo relacionado con nuestros negocios, con nuestras cuentas bancarias, con dejándole informado quién nos debe, a quién debemos. De verdad es importante, porque si no después es un problemón tremendo. Y de verdad no se imaginan cuántos problemas se llegan a tener.
Ojalá que Dios nos conceda una muerte santa. ¿Qué es esto? Tener tiempo de servir a Dios, de decirle gracias, Señor. Lo peor es morirse sin estar preparado, sin estar listo. Mi mamá antes de morir como que mamá sabía o tenía presente la muerte. En Navidad, la última Navidad que pasamos con ella en 1980, nos entregó una carta y nos dijo, no la abran hasta que yo me muera. Se murió el 23 de enero del año siguiente. Y la carta decía al final, porque decía cosas muy lindas a cada uno de nosotros, nos daba consejos, nos decía cuánto nos amaba, y al final decía, hijos, mi mejor regalo, mi mayor herencia, es dejarles un Cristo vivo en sus corazones. ¡Wow! Fue la mejor herencia, ciertamente. Gracias a Dios, ese Cristo vivo sigue vivo en todos, en mí, en mis hermanos, y ahora en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y yo creo que es la mejor herencia que podemos dejar, un Cristo vivo. Si yo te dijera ahorita que un ángel de Dios me ha comunicado que dentro de una hora vas a morir, ¿qué harías con tu vida? Piénsalo. Tienes una hora. La mayoría cuando hago esta dinámica dice, pues me iría corriendo a confesar o iría a pedirle perdón a no sé quién o iría a decirle te amo a no sé quién. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Cómo sabes que no te vas a morir dentro de una hora? Estaba dando yo una charla y tenía pues muchas personas, entre ellas varias señoras, y les hice esta pregunta. Si yo te dijera que vas a morir dentro de 10 minutos, dije ahí, ¿qué harías con tu vida? Y una señora se levantó y me dijo, seguiría haciendo lo que estoy haciendo, porque todos los días yo estoy lista para cuando el Señor me llame. Y curiosamente a los 10 minutos, esa señora se desplomó y cayó muerta. Órale, no sabemos. La muerte llega por mucho. Yo recuerdo a un señor que era naturista, que se cuidaba muchísimo, qué bárbaro. Y yo cuando iba a misa lo veía corriendo, haciendo ejercicio y bueno. Y de repente lo atropellaron y murió. No sabemos. Mamá decía que si te vas a morir hasta de un tropezón. Amado Nervo, un gran poeta mexicano, escribió el siguiente poema antes de morir que siempre me ha gustado. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Ciertamente a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Es una de las poesías que más me gusta, porque de verdad, amado Nervo no culpa, amado Nervo no reclama, se hace responsable de su propia vida, y esa parte de que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Pablo, ya al final de su vida, cuando iba a enfrentar el martirio, en 2 de Timoteo 4:8 escribe, ahora me espera la corona merecida, que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día,
y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Palabra de Dios. Maximilien Robespierre decía que la muerte es el comienzo de la inmortalidad. Y esta frase nos induce a pensar que morir no es el final de todo, sino que nuestra historia seguirá presente en el mundo para quienes nos rodean, con los que vivimos. Recordemos que la vida para llegar a la muerte debe ser como un juego de dominó, donde estaremos listos para morir cuando sepamos desprendernos de todo. Cristo murió despojándose hasta de sus vestiduras, todo lo dio, todo lo entregó. Y esto es algo muy importante. Vi a 2 solteronas en un grupo mariano donde yo asistí de joven, que diario iban y decían, por favor, pídale a Dios para que mi papá se confiese y se convierta porque está muy enfermo y no se acerca a la iglesia. Bueno, fue un pedir y pedir y pedir hasta que llegó a oídos del papá. Y el papá les mandó decir a estas mujeres, miren hijas, todo lo que tengo es mal habido. Si yo me voy a confesar, tengo que regresar todo. Y ustedes se van a quedar en la ruina y van a tener que ponerse a trabajar. Y ya no van a tener sirvientes, ni chofer, ni nada. Así es que ustedes decidan. Si están dispuestas a perderlo todo, tráiganme mañana al sacerdote y yo me confieso. Desgraciadamente lo dejaron morir sin confesarse. Tenemos que aprender a que no son los bienes materiales, estamos de paso. Por favor, no nos apeguemos a los bienes materiales. Vamos despojándonos de todo para estar listos, para que cuando Dios nos llame, no tengamos ningún apego. Estemos bien con todos emocionalmente, perdonemos a todos y les hayamos dicho a toda la gente que amamos, cómo lo amamos. La vida pues es una muerte que viene. Para mí muerte y vida son 2 caras de una misma moneda. Están íntimamente relacionados. Para morir hay que vivir. Y vivir implica que a la larga se va a morir. Y que la muerte puede interrumpir en cualquier momento. Nuestra vida es una realidad. Y es una prueba de que estamos vivos. Y además puede ser una inspiración para que esta expresión de vida sea vivida de mejor manera con respecto a todo aquello que está en nuestra mano. ¿Acaso no se convierte la muerte en una llamada al amor? Recuerda, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues que Dios nos permita prepararnos, seguir siendo instrumentos de cambio, seguir pasando por nuestra vida haciendo el bien para poder estar listos para recibir la muerte, para pasar a la nueva vida y poder así hacer que la muerte sea la puerta a la vida eterna, a la inmortalidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.